Oh Señor Jesús, continuamos con la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. Hoy hablaremos del capítulo 8, de la mujer que decidió creer. Ella es Rahab. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y en el libro de Josué capítulo 2 versículo 11 parte B, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel peregrinó por el desierto durante 40 años. Transcurrido ese tiempo, bajo el liderazgo de Josué, el pueblo llegó a Canaán. Pero ese no era el final de la historia. Aún tendrían que conquistar la tierra. Es durante ese periodo que tiene lugar la historia de una mujer cananea llamada Rahab, quien estaba condenada a muerte, pero fue salva y terminó ingresando en la genealogía de Jesús. Ella cambió su destino de maldición por bendición. Canaán estaba situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, más el Líbano y parte de Siria. Su conquista tuvo lugar alrededor de 1406 a 1220 a.C., época en la cual la región tenía varias ciudades-estado, cada una con una ciudad central, a menudo amurallada y rodeada de pueblos y zonas agrícolas. Todas tenían su propio rey. Jericó era la principal ciudad fortificada del Valle del Jordán, una de las más antiguas de la región, y también la llamaban la ciudad de las palmeras, como dice el libro de Jueces capítulo 1 versículo 16. Era la primera ciudad que los israelitas tendrían que conquistar después de cruzar el Jordán. Sus habitantes eran idólatras e inicuos. 40 años antes de que el pueblo de Israel entrara en Canaán, Dios le dio una orden a Moisés diciendo: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Aveo y al Jebuseo. Como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Esto lo leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16 al 18. Y también dijo: cuando Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 2 al 4. Si Dios ya había decretado la destrucción de esas ciudades, ¿cómo escaparía Rahab? Esa es la historia que veremos en este capítulo. Según el relato bíblico, Josué envió estratégicamente a 2 espías para observar Jericó. Fueron y entraron en la casa de Rahab, una prostituta, donde pasaron la noche. Su casa estaba construida sobre la muralla de la ciudad, un lugar excelente para hospedarse y también para conseguir información. De hecho, que la gracia de Dios, la que los guió a esa casa, porque Él conocía el corazón de Rahab y quería rescatarla y salvarla. Cuando el rey de Jericó se enteró de los espías, envió soldados a su casa para arrestarlos, pero ella les dijo a los soldados que los espías ya se habían ido. En realidad, los había hecho subir al terrado de la casa y los escondió entre los manojos de lino que allí se secaban. Antes de que los espías se durmieran, Rahab se acercó a ellos y les dijo que sabía que el Señor había entregado la tierra de Canaán al pueblo de Israel,
y que todos los habitantes de Jericó serían consumidos por el miedo ante él, porque habían oído hablar de las plagas que cayeron sobre los egipcios, de cómo el Señor había abierto las aguas del Mar Rojo y de cómo los israelitas destruyeron a los dos reyes amorreos, Sehón y Og. En vista de todo lo que el pueblo había escuchado, lo lógico sería creer en ese Dios vivo y verdadero, y no en sus dioses, que no podían hacer nada. Pero los habitantes de Jericó tenían tanto miedo que ni siquiera querían saber sobre el pueblo de Israel. Rahab, por otro lado, tuvo una actitud totalmente diferente. Estaba muy bien informada sobre la historia de Israel y sobre la intención de Dios acerca de la tierra de Canaán, y el conocimiento de los hechos generó en ella algo extraordinario. Simplemente creyó de todo corazón en el Dios de Israel. Ella les dijo a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué capítulo 2 versículo 9 y versículo 11 parte B. Con estas palabras podemos ver el corazón que tenía esta mujer cananea. La situación de Rahab era difícil, una mujer pobre, ramera, despreciada y más aún esperando ser destruida junto con todos los habitantes de la ciudad. Sin embargo, ella creyó que el Dios de Israel, el único y verdadero Dios, podría convertirse en su Dios y librarla de toda aquella situación. Ella creyó con solo oír hablar, hasta el punto de arriesgar su vida escondiendo a los espías. ¿Y nosotros que conocemos al Señor y escuchamos su palabra, experimentamos sus milagros? ¿Será que tenemos la fe de esta mujer? Que tengamos la actitud de creer en Dios sin dudar. No nos quedemos atrapadas en nuestra situación, sea la que fuere. Dios está listo para recibirnos. Seamos sencillas como Rahab. Ella deseó ser parte del pueblo de Dios, que tengamos el mismo sentimiento. Hoy, las personas también necesitan oír las buenas nuevas sobre lo que Cristo hizo por nosotras en la cruz, redimiéndonos de la vida vana y sin propósito y de la destrucción eterna. Necesitan oír que Jesucristo tiene todo lo que necesitan y está disponible para todos los que creen en Él. A nosotras nos corresponde predicar el Evangelio y llevar estas nuevas buenas. Rahab fue rápida, muy valiente, y rogó por el Señor a los espías que, así como había hecho misericordia con ellos, hicieran lo mismo con la casa de su padre y le dieran una señal segura de que guardarían la vida de su padre, madre, hermanos y hermanas y los librarían de la muerte. Esto está escrito en Josué capítulo 2 versículo del 12 al 13. La respuesta de los espías debió haber sorprendido mucho a Rahab, ya que la orden era desposeer y destruir completamente ese lugar. En el versículo 14 leemos: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ellos prometieron que serían responsables de su vida y la de su familia, pero a cambio ella tendría que colgar un cordón de grana en la ventana como señal para su salvación, y todos los que permanecieran dentro de la casa vivirían. Rahab hizo descender a los espías atados por una cuerda en la ventana que quedaba en la muralla de la ciudad, y despidiéndolos ató el cordón de grana del lado de fuera, el cual quedó allí para que todos lo vieran. Cada vez que miraba ese cordón se llenaba de esperanza. Ese hilo de grana representa la confesión de la sangre redentora de Cristo. Esto lo podemos leer en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Rahab hizo esta confesión y creyó que mediante esa señal ella y toda su familia serían salvos. Que también tengamos la osadía de declarar nuestra fe para la salvación de toda nuestra casa.
En Jericó encontraron a un pueblo asustado y lleno de miedo, pero también a una mujer que compartía la misma fe. Muchas veces el sentimiento de acusación surge cuando hacemos algo mal y nos asusta la idea de que recibiremos el castigo de Dios. Pero el Dios de misericordia concede perdón y paz a los pecadores que se arrepienten, según el libro de Romanos capítulo 3 versículo 22 y versículo 24 y Santiago capítulo 2 versículo 25. Entonces, si alguna vez ofendemos al Señor, podemos arrepentirnos, clamar por su sangre preciosa y tener la convicción de que somos perdonadas. Tenemos el camino de la reconciliación con Dios. No nos quedemos atrapadas en el sentimiento de la culpa. Confesemos al Señor, arrepintámonos de nuestros pecados y Él nos salvará. Después de viajar por las montañas y esconderse durante 3 días, los espías fueron al otro lado del Jordán para informarle a Josué lo que había sucedido. Ellos contaron todo lo que Rahab había dicho y basándose en esa experiencia confiaron en la promesa del Señor. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué capítulo 2 versículo 24. Los israelitas cruzaron el río Jordán, marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante 6 días. Una vez al día y al séptimo día la rodearon 7 veces. La séptima vez los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo gritó, hasta que las murallas de la ciudad se derrumbaron y el pueblo la tomó. En ese momento los espías ejecutaron apresuradamente las órdenes de Josué y salvaron la vida de Rahab y de los miembros de su familia que estaban en la casa. Debido a la esperanza y la fe, sus vidas fueron guardadas. Hallaron gracia delante del Señor, según en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 31 leemos: Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Finalmente Rahab entró en la genealogía del Señor Jesús. Mateo 1, versículo 5. Esta mujer cananea condenada a muerte se casó con Salmón, líder de la tribu de Judá, y engendró a Booz, un hombre piadoso y temeroso de Dios, que fue el bisabuelo del rey David, de quien descendió el Señor Jesús. Imagina qué honra para Rahab estar incluida en la genealogía de Cristo. En esta historia vemos la gracia y la misericordia del Señor. La fe genuina de Rahab permitió una excepción en el orden establecido por Dios. Un hecho muy precioso es que la ciudad de la salvación de Dios es la familia. Toda la familia de Rahab fue salva con ella. También vemos esto en el caso de Noé, como en el libro de Génesis capítulo 7, versículo del 1 al 13. Y en el Nuevo Testamento tenemos la casa de Zaqueo, Lucas capítulo 19, versículo del 5 al 6 y versículo 9. La de Cornelio, según el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 24, versículo 44 y 48. Y Hechos capítulo 11, versículo 13 y 14. La de Lidia, capítulo 16, versículo 14 y versículo 15 en Hechos, y la del carcelero en Filipos, versículo 32 y 33. Así que oremos para que la salvación llegue a toda nuestra casa. Dios les concede a las personas la oportunidad de salvación. Además, Rahab, hay muchos más ejemplos de extranjeros, como los ninivitas de la época de Jonás, que se arrepintieron de su forma de vida, se volvieron a Dios y fueron salvos. En cambio, algunos israelitas que ofendieron al Señor como Acán, aunque formaban parte del pueblo de Dios, fueron condenados a muerte. Rahab, aunque era gentil y estaba condenada a muerte, creyó con todo su corazón y fue salva. Por otro lado, la mujer de Lot, que ya había sido salva de la destrucción, terminó convirtiéndose en una estatua de sal, pues su corazón aún estaba pegado a las cosas de este mundo.
No miremos este mundo caído o nuestro pasado o presente. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, que tengamos un vivir de fe, creyendo en la salvación que Él tiene para cada una de nosotras y para todos los que nos rodean. Te invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias, oh Padre, por la obra redentora de Cristo y porque eres un Dios justo y misericordioso. En Cristo tenemos la salvación. Señor Jesús, no tomes en cuenta quiénes somos o de dónde venimos, sino mira nuestro corazón. Te pedimos que tus bendiciones también se extiendan a nuestra familia, porque creemos que ese es tu deseo. Sálvanos a cada una de nosotras y también a nuestro hogar, pues tu salvación es completa. Tú eres maravilloso. Amén.